No es posible tener tantos festejos todos los días, ¿verdad? Hermanos, hoy, con el favor de Dios, con la guía del Señor, vamos a iniciar el estudio de una carta que, a mi modo de ver, es una de las cartas más importantes que escribió el apóstol Pablo. Juntamente con el libro a los Romanos, que es una carta llena de teología, llena de conceptos muy importantes que los cristianos debemos observar, aprender y practicar. Y yo diría que la carta a los Efesios ocupa el segundo lugar en cuanto a importancia para la iglesia. ¿Por qué, dirá usted? ¿Por qué ocupa el segundo lugar? Porque es una carta muy completa, una carta que cumple con propósitos que el apóstol Pablo tenía establecidos de la iglesia de Éfeso. No fue una carta como una circular que se manda a todo mundo y sin personalizar, aunque sí fue una carta circular, después les explico. Pero la carta fue escrita, hermanos, para cubrir necesidades que había en la iglesia. Y no nomás en la iglesia de Éfeso, sino en las iglesias de la región de Turquía. Con esto, hermanos, quiero decir que es muy importante para nosotros porque cubre necesidades. Está respondiendo el apóstol Pablo, está respondiendo a las necesidades de la iglesia. Y por otro lado, yo considero que esta carta, al estudiar esta carta, también va a cubrir nuestras necesidades. Las iglesias, hermanos, están siendo invadidas de mucha manera, con tradiciones, con cosas nuevas, con la manera de vestir. Ya las jovencitas hoy en día no se visten con modestia, cosa que llama la atención a los varones, el vestir con faldas acá arriba. Y con esto, pues, veo con tristeza, hermanos, que eso está afectando a muchas familias. Están perdiendo el interés por la palabra de Dios. Una de las cosas que contribuye a perder el interés de la palabra de Dios es usar el celular en vez de un libro. ¿Por qué? Porque este libro, queridos hermanos, este libro está consagrado. Está consagrado a nuestro Dios, porque contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y el celular lo ocupas para decir mentiras, lo ocupas para insultar a las gentes, porque hay personas que se encargan de eso, de insultar a otros por medio de los celulares. Lo ocupas para ver obscenidades. ¿Ustedes creen que es justo que usemos el celular en vez de esto? Les pregunto. ¿Qué pensarían ustedes de alguien que comparte la palabra de Dios, que inclusive puede decir, hasta nos regaña? Muy puro en la iglesia, pero tiene un trabajo de sacaborrachos en un antro. ¿Qué diría usted? ¿Sería bueno?
en el ambiente donde trabaja esa persona? Es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. Los templos, me refiero a la estructura, al edificio. Los templos están consagrados para el Señor, ¿no es cierto, hermano? No sería correcto que aquí hiciéramos un baile. Cosas así, el apóstol Pablo quiere corregir a través de su palabra. En Éfeso, hace 2000 años de eso. Está hablando a personas reales. Está hablando a personas que antes se reunían en el templo de Diana, como les decía hace 8 días, se reunían en el templo de Diana para adorar a una estatua llena de pechos de mujer, claro, labrados en piedra, y que propiciaba la prostitución. Estaba llena la iglesia de Éfeso de comerciantes, de personas que se dedicaban al comercio, en donde aumentaban los precios de las cosas y se enriquecían con la gente pobre. Dice el apóstol Pablo a los corintios, y no estaba muy lejos Corinto de Éfeso, porque era una ciudad muy parecida. Dice, estos eran algunos de vosotros. Pero, dice Pablo, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido consagrados. Cuando nosotros, queridos hermanos, llegamos a Cristo, a los pies de Cristo, con un corazón sincero, con honestidad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que hicimos mal, reconociendo que no podemos ser dignos de ser perdonados. Si hicimos eso, no podemos seguir haciendo lo mismo. Quería compartir con ustedes esa parte de la introducción que faltó el domingo pasado. Cuando hablamos del carácter de la iglesia, cuando hablamos del carácter de las personas que se reunían ahí, pero sin embargo, el apóstol Pablo les llama santos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado, hermanos. Si es que nosotros caminábamos en el camino de todo el mundo, y al venir Cristo a nuestras vidas, a nuestro corazón, nos hace dar un giro de 180 grados. Eso es arrepentirse. Nos hace dar un giro de 180 grados y caminar ahora en sentido contrario. Si tú lo has hecho, tienes nueva vida en Cristo. Y si no lo has hecho, porque podría darse el caso de que alguien solamente viene por lo social, viene pero no tiene un verdadero arrepentimiento en su corazón, un verdadero deseo de cambiar, un verdadero deseo de obedecer al Señor. Déjeme decirle que no ha nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 1 de la carta a los Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Puede abrir su Biblia, por favor, en Efesios? Capítulo 1. Se necesitaba, hermanos, primero, habiendo leído toda la carta,
no habiéndolo estudiado a detalle todavía, yo me pude dar cuenta, hermanos, y muchos otros escritores y comentadores y predicadores de la palabra de Dios se dan cuenta, y quizá usted también, si ya usted ya leyó toda la carta a los Efesios, se da cuenta de que es una carta que está dividida en dos partes. Una del capítulo 1 al capítulo 3, en donde nos habla el apóstol Pablo de lo que somos en Cristo. Por eso es algo muy serio. A mí me impactó, hermanos, lo que somos gracias a Cristo Jesús. A pesar de mis 40 años de conocer al Señor, si a usted la palabra de Dios no le impacta, quizás usted no sea ni santo ni fiel, como dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, para no dejar dudas, nos toca temas muy importantes, que hoy vamos a tocar uno. Nos toca temas muy importantes que debemos saber como cristianos. Y debemos darnos cuenta y tomarlo en cuenta también para que se refleje en nuestras vidas diarias. Y la segunda parte de la carta, capítulo 4, 5 y 6, es vivir la vida en base a lo que somos. Hablábamos la semana pasada acerca de que el apóstol Pablo también nos habla de que somos embajadores, somos representantes del reino. No podemos vestirnos como querramos, sino debemos merecer respeto. No debemos pintarnos como se pinta el mundo. La belleza de la mujer debe ser su sencillez. Dice el apóstol Pablo también a otros, no precisamente a los efesios en la carta a Timoteo, porque Timoteo fue pastor de Éfeso en ese tiempo. Y lo llena de recomendaciones y pide que las mujeres se adornen con un carácter afable y apacible, no con cosméticos, ni con chongos de oro, porque se hacían armazones de oro para dar realce al cabello de las mujeres. Usted ha leído Timoteo y ahí se va a dar cuenta de todas ese tipo de recomendaciones que hace. Esta carta es un manual práctico para la iglesia. Nos habla de muchas cosas, de cómo andar. Si usted, ya cuando lleguemos al capítulo 4, 5 y 6, Pablo nos habla de andar. Quiero que andéis, les requiero en el Señor que andéis, que ya no andéis como los gentiles. O sea, andar quiere decir que ya no vivan como los gentiles. Quiero relatarles algo que me agobió. Aparte de que con mi familia, la familia que yo considero mi familia ahora en la carne, nos reunimos ayer. ¿Qué fueron? Cuatro mamás. Tres papás. Un servidor. De los cuales yo consideraba a 6 como cristianos. Y me impactó ver que nunca platicaron de las mamás de manera bíblica. 6 que yo consideraba que eran creyentes.
El mundo los ha envuelto. El mundo los ha apartado de la iglesia. El mundo los ha apartado de leer su palabra, de estudiarla y de escuchar a personas que solamente les llenan el oído de cosas vanas. En ningún momento escuché yo un agradecimiento a su madre porque haya permitido y haya fomentado que estas mamás fueran creyentes. Qué triste escuchar solamente el tipo de música que les gustaba y música mundana. Yo espero, hermanos, que con el estudio de esta carta, nosotros reaccionemos y tomemos decisiones sabias. Porque así como a mí me ha impactado, estoy seguro que también a ti te va a impactar. Desde la primera de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Quiero que recuerdes dos frases a través de tu estudio de esta carta. ¿Quién soy ahora? Ahora que soy cristiano. ¿Y cómo debo vivir la vida que me resta? Eso es lo que trata Pablo aquí. ¿Quién soy ahora? Note usted, decía entonces que Pablo, cuando él dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, está diciendo, hermanos, que ha sido enviado. Y los que predicamos la palabra de Dios hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios, porque la tomamos en serio y queremos que nuestros oyentes la tomen en serio. Que no seamos como todo el mundo que está la palabra de Dios diluida. Que la iglesia es un club social. Y que le digan al pastor, ay, qué bonito predicó, pastor. Ah, qué bonita enseñanza nos dio. Muchos pastores esperan eso. Yo no espero que a usted le guste cómo predico yo, cómo comparto la palabra de Dios. No espero que le guste. ¿Sabe por qué? Porque mucho de lo que dice la palabra de Dios no nos gusta. Y yo quiero compartirte la palabra de Dios. Y tomando yo no tomo esa autoridad, sino le reconozco al apóstol Pablo la autoridad con que escribió. Apóstol, o sea, enviado de Jesucristo. Y yo quiero decirle que hace muchos años, 40 años, un poquito menos de 40 años, que yo tomé la decisión de aprender un poco a compartir la palabra de Dios. Sin diluirla, lo más fiel posible a lo que dice la palabra de Dios. Esto implica, quiero decirles que implica el investigar sobre a los que fue enviada esa carta, a manera de detalle, a conocer sus necesidades, para que usted pueda entender que no es una carta como las que publican en otras iglesias todos los domingos, inclusive con el sermón ahí impreso, sino es a personas reales,
Con esa autoridad el apóstol escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y yo quiero que quede bien claro que la persona que ha nacido de nuevo, que la persona que ha recibido a Cristo en su corazón y que se esfuerza por vivir una vida como Dios quiere, es un santo. Que usted sepa que usted es santo, que usted es santa, si ha hecho eso. ¿Qué quiere decir? Que somos apartados por Dios, hermanos. Dios nos ha dado ese título de santos. Quiere decir, apartados primeramente para Él. Somos de Él, ya no somos nuestros, hermanos, para satisfacer todos nuestros gustos, todas nuestras inclinaciones, todos nuestros apetitos. No, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, si es que somos santos. Y dejo esa interrogante ahí, porque podrá haber alguien que no es un verdadero cristiano y que nos demos cuenta de que necesitamos del Señor. Necesitamos que Él nos dé la vida nueva. No importa cuántos años hayas tenido de haber recibido a Cristo y haber hecho una oración con un hermano, si tu vida no ha cambiado, no eres cristiano. La carta de Juan, el Evangelio de San Juan, relata que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que estaba en las cosas de Dios, vivía en las cosas de Dios, vivía para ellas, vivía de ellas también porque tenía una posición muy importante en el Sanedrín. Quizás hasta servía en el templo, pero no era nacido de nuevo. Le pregunta al Señor, Señor, ¿y cómo le hago para ir al cielo? Esa fue en síntesis la pregunta que hizo. Y el Señor le contesta y le dice, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es drástico el Señor. Eso nos invita, queridos hermanos, nos invita a autoanalizarnos, a hablarnos a nosotros mismos y decir, ¿mi vida refleja realmente la vida de un creyente? ¿Soy un creyente? Porque si la respuesta es negativa, ya sabes el resultado. He ahí la importancia, hermanos, de la palabra de Dios que nos dice que somos santos, que somos de Dios, que somos apartados para Él, que somos de su propiedad. ¿Sabes el precio que pagó Dios Padre para salvarnos? La sangre de su propio Hijo. Él le entregó al Señor Jesús para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados. Y aquí bien entramos a otro tipo de santidad. Dios nos ha comprado con sangre para que tú y yo ya no practiquemos el pecado. Seguimos siendo pecadores. Pero ay de aquel que sabiendo que lo que está hace es pecado y lo hace porque tiene por inmunda la sangre de Cristo. Y para él no hay remedio, dice Hebreos. Hermanos, ¿te das cuenta de la gravedad de nuestro crecimiento espiritual?
Muchos de nosotros no hemos sido enseñados así. Nos han enseñado, haz una oración, dirígela al Padre y ya eres salvo. Qué fácil. Nos han enseñado un evangelio barato. Pero es necesario que sepamos la verdad. Porque los que compartimos la palabra de Dios tenemos la responsabilidad de compartir la verdad. De que no te engañes. Y que no los engañe yo. Porque los amo. Porque están en mis oraciones. Porque le pido al Señor que puedan ver las verdades que están aquí en la palabra de Dios. No lo que yo digo, sino lo que está aquí. Los santos apartados para Dios, apartados del pecado. Que no sea en nuestra vida normal que practiquemos el pecado. Más adelante el apóstol Pablo hace una lista de cosas que no debemos hacer ya como creyentes. Y hace otra lista de lo que sí debemos hacer como creyentes. No quiero adelantarme, sino solamente recordar lo que significa la palabra santos. Obviamente que en Éfeso, a pesar de la gran afluencia que había de gente que todavía seguía practicando el pecado, dice el apóstol Pablo, bueno, no Pablo, Lucas, relata que en el libro de los Hechos fueron quemados en un montón aquí, una fogata, fueron quemados 50,000, el precio de 50,000 piezas de plata, monedas de plata, de libros de brujería. Se practicaba la brujería. Hoy en día, las iglesias siguen practicando brujería. Y me estoy refiriendo a las iglesias que se dicen cristianas. ¿Cuántos hay que compran billetes de lotería? ¿Cuántos hay que compran el ráscale? ¿Cuántos hay que en su casa tienen algunos fetiches, como reliquias, como cosas por el estilo que no han tirado? Que debemos apartarnos de esas cosas, hermanos. Que nos invitan a la tradición, que nos invitan a la vida anterior. Ya somos criaturas nuevas. Y debemos, en nuestra casa, debemos hacer eso. Debemos hacer limpias de todo ese tipo de tradiciones. Hay gente que le gusta poner atrás de las puertas las palmitas esas que compra a 5 pesos en la plaza, ¿no es cierto? Gente que compra brazaletes que por la buena vibra, que con certificados de autenticidad y todas esas cuestiones. ¡Eso es brujería! Porque ya somos apartados, ya no nos pertenecemos a nosotros. Y además, dice el Señor aquí en su palabra, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Debemos ser fieles, hermanos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nuestra vida matrimonial cuando somos infieles? ¿Qué sucede? Hay un caos. Crea un montón de situaciones difíciles. Y no me estoy refiriendo llegando al adulterio. No. Simple y sencillamente, ¿qué sucede? Cuando el varón no reconoce el trabajo de su mujer, esa es una falta de fidelidad. Cuando se le hace una costumbre que la mujer haga todo el trabajo, esa es no le está reconociendo
a su esposa, no está siendo fiel. Se le hace una costumbre que usted ya no da gracias por nada a su esposa o la esposa a su esposo. Ah, tiene la obligación, tiene la responsabilidad. Y fíjese cómo cambia la vida cuando uno da gracias. Cuando agradeces lo que hace. Su vida tiene que cambiar. Tiene que ser una vida de gratitud. Porque usted y yo no tenemos nada que haya visto el Señor. Vamos a ver más adelante. Pero usted y yo no tenemos nada para que seamos cristianos. Somos iguales que todo el mundo. Pecadores, mentirosos. Odiamos. Maldecimos. La fidelidad al Señor es cuando estás solo. Vas manejando, nadie te ve y le dices un montón de groserías al que no avanza o al que se te metió. ¿Cuál fidelidad al Señor? Cuando descaradamente los varones vemos a una mujer que ha provocado, sí provocan las mujeres, aunque digan que no, sí provocan a los varones a que las vean. Porque cuánta propaganda hay que dice, no, nosotros no podemos vestirnos como se me antoje y no tiene por qué el varón ser, acosarme. ¿Ha visto esos anuncios? ¿Los ha visto o no? ¿Y es verdad lo que dicen ahí? No. Muchas veces la mujer provoca ese tipo de cosas al usar una vestimenta que no agrada al Señor. Y nosotros como padres debemos ver esa situación para nuestras hijas. Deben vestir con modestia. Ay, pero es que ella lo quiso y ella manda. No. Eso es una mentira muy grande. Si ustedes niños creen o jóvenes creen que ustedes tienen derechos, los derechos están aquí. Y mientras vivas en el techo de tus padres, tienes que obedecer. Para todos hay aquí. Más adelante hay para los esposos, hay para las esposas, hay para los hijos, hay para los esclavos, para los empleados, para los patrones. Para todos hay. Hasta para nosotros que compartimos la palabra de Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Con rectitud. No le des vueltas. Sé recto. Y estoy hablando de la iglesia de Éfeso. Hermanos, debemos fidelidad también hacia Dios y a su palabra. Cuando tú y yo, estoy hablando de los casados, cuando tú y yo hicimos una promesa, juro amarte todos los días, en la adversidad, en la prosperidad, en la enfermedad, en la abundancia, en la pobreza. Cuando yo volteo a ver a otra mujer con deseo, estoy faltando a esa fidelidad. Y déjeme decirle, varón y también mujeres, esa promesa que hicimos, la escuchó Dios. La escuchó Dios. Y así, cuando nosotros aceptamos el sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz,
Hermanos, cuando decimos, yo acepto ese sacrificio en mi vida para el perdón de mis pecados, estoy haciendo una promesa de fidelidad. Y tengo una responsabilidad para con mi Dios. La palabra lealtad, o sea, fieles en Cristo Jesús, quiere decir eso, convicción hacia nuestro Dios y hacia su palabra. Hermanos, aquí, desde acá hasta acá, nomás hay bondad, generosidad, amor de nuestro Dios para con nosotros. Todas las cosas que nos parecen aquí difíciles de hacer y de obedecer son por nuestro propio bien. Son por nuestro matrimonio, que se lleve bien. Son por el futuro de nuestros hijos, para que les vaya bien, para que vivan una vida fructífera, para que no tengan tantos problemas. Hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo no le voy a creer? Y por si fuera poco, dice el versículo 3 de capítulo 1 de los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí hay 3 palabras, hermanos, que se parecen. Aquí hay 3 palabras muy importantes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se parece a la palabra también que donde dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Esas palabras en español tienen la misma raíz, pero no significan lo mismo. No son las mismas palabras, hermanos. La palabra que empleó el apóstol Pablo aquí al escribir, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, viene de una palabra que se llama, bueno, de ahí viene el nombre eulogio. Eulogio quiere decir, alabado sea Dios. Ese es el nombre que le han puesto a una persona, eulogio. Yo conocí a un eulogio. Palabra diferente a que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es diferente. Pero primero quiero enfocarme, queridos hermanos, a qué ha sucedido en las iglesias como sucedió en Éfeso. La iglesia muchas veces no se reúne para alabar a nuestro Dios. Nomás falta, nomás es cuestión de ver tantito y a veces de voltear y ver que unas personas no cantan. Sobre todo los jóvenes que no están convencidos, que no saben que venimos a alabar a Dios aquí en este lugar. Que todo lo que nosotros digamos alabe al Señor. ¿A dónde vas? Voy a alabar al Señor al templo, eso decimos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Pues que sea verdad. Pero ¿qué pasa? El mundo nos ha invadido hasta con el tipo de música en donde cantamos lo que sentimos nosotros. No alabamos a Dios con eso. Venimos a alabar al Señor, venimos a engrandecer su nombre con lo que decimos, que nuestro testimonio que damos, alabemos al Señor, que
que sea bendito y alabado. Reconocer que Él, lo que hemos hecho, lo ha hecho Él. No nosotros, porque no somos buenos. A pesar de que ya somos santos, seguimos siendo malos. Y lo bueno que podemos hacer y que es reconocible, hermanos, es porque lo hace Dios en nuestra vida. Digno de alabanza quiere decir bendito. Aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Por eso es necesario que pensemos en que no podemos incluir todo tipo de música en la iglesia. Por muy bonito que sea el corito, por muy bonita que sea la música, eso hace que se desvíen las iglesias a ser iglesias humanistas, no iglesias de Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, principalmente los que escogen los himnos. Debemos cantarle al Señor. No, ¿qué alabanza le damos? Ay, Señor, es que siento muy bonito en mi corazón. ¿Eso qué? Puedes darle gracias al Señor de otra manera. Decir, quiero dar gracias a Dios por esto, porque me ha permitido tener paz. Porque su palabra dice que tendré paz si pienso en lo positivo. Y si pienso en lo negativo me va a llevar pifas. Con perdón de pifas, porque hasta es un nombre. Pero hermanos, ¿no está sucediendo eso? Aquí sucedía también en Éfeso. Yo creo que había algunos que decían, es que a Diana le gusta que le canten un himno así y así. ¿Por qué no cantamos aquí también nosotros? No, hermanos. Santos también quiere decir apartar nuestra boca para cantarle a Él. Claro, debemos darle honra y gloria al Señor porque Él es el origen de todas las bendiciones. Henry, ¿qué piensas estudiar tú? Programación. No se lleva con la química, ¿verdad? No mucho, pero a lo mejor sí. Pero sí sabes, y sabemos algunos, y sobre todo jóvenes, que respiramos una mezcla de gases, ¿no es cierto? Respiramos una mezcla de gases de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, hasta metano, que nos afecta desde luego. Hay una mezcla de gases. ¿Quién cree que diseñó esa mezcla de gases? ¿Quién? ¿Se dio por pura casualidad? ¿En el Big Bang? Henry, ¿quién crees? Dios. Él es el autor de esa mezcla. ¿Quién es el autor del diseño del agua? Ese rico líquido que cuando tenemos mucha sed tomamos y nos satisface. ¿Quién? ¿Los de la Coca-Cola que envasan el agua a ciel? No, hermanos. ¿Quién diseñó una fruta roja de este tamaño? Que se da en un árbol y que va creciendo desde una florecita así y se va llenando de un jugo rico, por roja por fuera. Y tú la cortas y la abres y está jugosa, la muerdes y tiene un sabor delicioso. ¿Quién crees que la haya diseñado? ¿Quién? Dios. ¿Para quién? ¿Para los burros? ¿Para los peces? ¿Para las ballenas? No, para ti y para mí.
¿Ves la bondad? ¿Ves la generosidad de nuestro Dios? Él es el origen de todas las bendiciones. Y somos ingratos y decimos, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Ahora que me nazca. ¿Te van a hacer cuándo? No. No, hermanos. El origen de todas las bendiciones es Dios. Y solamente son unos ejemplos, pero lo puedes ver en cualquier planta. Lo puedes ver en cualquier árbol, lo puedes ver en cualquier ave, lo puedes ver en todas las cosas. Eso por nombrar solamente las cosas naturales. Pero ahora, hermanos, en Cristo. Hermanos en Cristo y en Cristo también tenemos otro tipo de bendición. Dice la palabra de Dios que nos ha bendecido ¿a quiénes? A nosotros, a los creyentes. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. No que esas bendiciones estén allá, en el cielo, no. Esas bendiciones proceden del cielo, de la casa de Dios, de su corazón. Ahí nacieron esas bendiciones. Y déjeme decirle que una de ellas sigue aquí en el versículo 4. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano y hermana, tú y yo fuimos escogidos. No porque seamos bonitos, ni panzones, ni flacos. No. Por la pura soberanía de Dios fuimos escogidos para conocer el Evangelio. Para que nos cayera el 20. Clic, 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 clic. Me doy cuenta de que soy bienaventurado, bendecido, el que Dios me haya permitido entender, comprender las bendiciones de Dios que están en este libro precioso. No lo menosprecien. Queridos hermanos, no lo menosprecien. El día que se den cuenta, y si es hoy, qué bueno. Pero el día que se den cuenta de que hemos sido bendecidos de muchas maneras en Cristo, ese día vas a brincar. O te vas a hincar y le vas a decir al Señor, gracias Señor, gracias por todos los beneficios que has derramado en nosotros. Y no me refiero a las manzanas, ni me refiero al agua, no. Lo que tú y yo ahora somos en Cristo. No es cualquier cosa. El apóstol Pablo yo creo que escogió las palabras adecuadas, más exactas, para decirles a los efesios y decirles a nosotros que es un gran privilegio el haber sido escogidos por Dios. No es casualidad que tú escuches el Evangelio. No es casualidad que sientas que Dios te está hablando y está pidiéndote que tengas un cambio en tu vida, que lo reconozcas a Él como Señor y que le quieras obedecer. No es casualidad. Dios te trajo aquí, a esta iglesia, desde hace muchos años a lo mejor, para que escucharas la palabra de Dios. Y lo cual, nuestro hermano Noé y un servidor nos esforzamos porque así sea. Porque nos apeguemos siempre a este libro.
¿Por qué? Porque trae la felicidad que andamos buscando en los coches, en las casas, en los cosméticos, en el dinero, en los adornos, en pintarse los ojos, las pestañas, ponerse pestañas postizas. Nomás dígame qué necesidad hay de que los niños a la edad de 10, 12 años se usen pestañas postizas, se pinten. Si son hermosos, hermosas las niñas en su sencillez, sin necesidad de traer plasmas para la cara. Su cutis es un cutis tierno que no necesita esos cosméticos. Es un engaño de Satanás para que seas esclava de comprar esas cosas desde joven. Pero esa es otra de las bendiciones que Dios nos ha dado, el ser liberados de ese tipo de cosas, porque Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar sabiduría para escoger lo que debes buscar en la vida. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y sin mancha. Para eso nos escogió. Porque si hubiera dicho aquí, porque hay algunas doctrinas, sobre todo la predestinación, que dicen que que es injusto porque ha predestinado a unos y a otros no. No, no es cierto. Al que escucha con atención, Dios le abre el entendimiento. Y Él lo escogió para que esté en el lugar adecuado para que escuche. Y diga, es cierto lo que dice la palabra de Dios. Que le caiga el 20. Usted quizás no sabe, porque ya no le tocaron esos teléfonos de monedas. Unos teléfonos que había en las esquinas de monedas y usted le echaba un 20 y se oía el ruido. Clic, 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 ¡paz! Caía donde estaban todos los 20. Y eso quería decir que ya tenés línea. Entonces cuando decimos hoy, ya te cayó el 20, quiere decir que hiciste conexión. Que te conectaste con Dios. Y que dices, Dios tiene razón. De hoy en adelante voy a hacerle una promesa a mi Dios que quiero obedecerle en lo más que pueda. Y que sea sincero y sincera con Él. A ver cuántos 20 caen. Hermanos, el que Dios nos haya elegido, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en donde los profetas, escritores, mencionan que Dios escogió primeramente a un pueblo para Él, Israel. Israel es de Dios. Así dice su palabra. Yo le creo. ¿Cuántas y cuántas veces no lo salvó al Señor al pueblo de Israel? De muchas cosas. De destrucción, de invasiones, de pestes, de muertes, de culebras. ¿Cuántas veces? ¿Usted las ha contado alguna vez? ¿Cuántas veces te ha salvado Dios a ti y ni cuenta te has dado? De un accidente. Ay, ¿por qué no pasó el camión? ¿Y sabes qué fue lo que pasó? El camión se volteó, chocó y Dios te salvó. Y no nos damos cuenta. Lo vemos como algo negativo. Sin embargo, Dios escogió a ti, a ti, a mí, para que fuésemos santos. Nos ha escogido para que seamos un día sin pecado, sin ningún pecado.
Ese es su propósito. Esa es la predestinación. Predestinación quiere decir, está compuesto de dos palabras, pre y destino. O sea, ver con anticipado el destino de una cosa. Y Dios ya nos ha visto santos delante de Él. Aunque todavía seamos feos ahorita. Pero sin embargo, Dios desde el momento en que nosotros nos comprometimos con Él, Él nos hizo santos. Ya en sus ojos. En la eternidad. Pero señores, que todavía soy bien mentiroso. O todavía soy borracho. O todavía soy lujurioso. Que todavía volteo a ver a las mujeres. O que todavía me gustan mucho los cosméticos. O todavía no tengo muchas fallas. Pero así te escogió Dios. Porque quiere hacer de ti un santo completo. Esa es la predestinación. ¿Verdad que es sencillo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí nos podíamos pasar una hora platicando acerca de la adopción. Bueno, acá no tienen hambre, ¿verdad? Ya se vinieron almorzados. Por eso almuercen antes de que vengan para acá. Hermanos, por si fuera poco, el que te haya elegido a ti y a mí, no es cualquier cosa. Y también nos ha destinado para ser adoptados hijos suyos. Pero adoptados de verdad. Adoptados, ¿cómo podría llamarle? Químicamente. Porque la adopción hoy en día no es una adopción química. Porque la persona adoptada tiene genes diferentes a los padres que lo adoptan, ¿no es cierto? Porque no es su hijo, si no lo adoptara. Pero ¿sabes una cosa? Dios es un gran químico. Dios cambia tus genes, tus neuronas, las cambia para que tú puedas ser un hijo de Él. Químicamente. Cambia el corazón. Teníamos un corazón de piedra y hoy tenemos un corazón de carne que es sensible a lo que Dios dice en su palabra. La mañana el hermano mandó ¿cómo se le llaman a esos chiquitos? Shorts. Vamos, son chiquitos. En donde el hermano Paul Washer dice, se me fue la onda por decir de eso. Bueno, luego les cuento de Paul Washer. Pero, hermanos, hemos sido bendecidos con ese tipo de bendiciones. Ser elegidos por Dios, ser predestinados para ser santos, para no tener ya el remordimiento ni el problema de pecar. ¿Te imaginas lo que es ser eso? Yo no me imagino. Porque pues nacimos así, nacimos siendo pecadores. No nos podemos imaginar una vida sin pecado. Pero será algo maravilloso. Que podamos amar sin prejuicios a todos. Pero el hermano me cae gordo porque luego grita y son prejuicios. Pero un día nos veremos sin esos prejuicios. Ojalá que sea pronto, ¿verdad? Y la adopción, hablando de la adopción. Yo nomás quiero decirle algo que quizás usted haya visto. A lo mejor no conoce usted a ningún adoptado, yo sí conozco.
a dos jovencitas que las adoptó un matrimonio cristiano. Ellos no pudieron tener hijos. Y adoptaron a dos niñas en ese tiempo, como de 6 y de 8 años. Y ahorita ya son unas señoritas. Se parecen mucho a sus papás. No en el físico, porque obviamente sus papás físicos fueron otras personas, pero se parecen en el corazón. Se parecen en la fidelidad al Señor. Se parecen en respetuosas de las cosas de Dios. Se parecen en que debemos ser dóciles. No debemos ser rebeldes, hermanos, porque aunque Dios nos conoce que somos rebeldes a su palabra, debemos ser humildes y decir, tiene razón, Dios tiene razón, reconocerlo. En eso debemos parecernos al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando fue a la cruz no abrió su boca. No dijo, bola de pecadores estos que me van a colgar de ahí. No dijo, no. Al contrario, dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Nosotros debemos parecernos en eso, hermanos. Yo les pido, de la manera más encarecidamente, no se los pido yo, lo pide el Señor. Que cuando menos con las cosas de Dios seamos, que las cosas que consagramos, como la Biblia, y es algo consagrado, no lo metamos en los celulares. Sí, cuesta cargar cosas, sí, no crea que no. Sí, también a mí se me hace pesado cargar una Biblia, pero es mejor. Porque no le estamos dando un uso sagrado a un aparato que se ocupa para cosas más ruines. Apartados para ser santos, totalmente para Dios y apartados del pecado. Hermanos, posicionalmente ya somos de Él. Aunque aquí dice que hemos sido predestinados para ser adoptados, se está refiriendo a la adopción final, en donde vamos a ser de la misma esencia de Dios. Vamos a ser seres espirituales. A eso se refiere el Señor cuando dice en Juan 14, que dice que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, sino que voy pues a prepararles un cuerpo diferente a este en el que están. Porque este es un cuerpo pecador. Él nos va a preparar una casa para Dios, para el Espíritu, diferente, que no peque. Ahí va a ser la adopción completa. Ahí vamos a estar 100% como el Señor quería. Pero mientras tenemos que batallar. Mientras tenemos que, aunque no comprendamos esos propósitos, confiemos en que Él tiene razón y que lo va a hacer. Porque posicionalmente ya somos hijos de Dios. Posicionalmente. En la mente de Dios. En el tablero completo. Dice, todos estos perseveraron. Hubo algunos que se quedaron ahí, que nunca creyeron. El Señor puso todos los medios para que creyeran, para que se cultivaran, para que crecieran espiritualmente y llegaran a la meta final. Pero qué triste va a ser. ¿Y fulano? Pues es que ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? No cree. Nunca nació de nuevo.
¿Y dónde está? Pues esperando el juicio final del gran trono blanco. Pero es que no puede ser. Él era muy fiel. Hablaba como cristiano. Hermanito, esto, lo otro. Man. Su corazón no había sido cambiado. Hermanos, también debemos ser santos en la práctica. Que cada día avancemos. Que cada día perdonemos. Que cada día reconozcamos a nuestro Dios que nos perdona. Que reconozcamos el derramamiento de sangre que Él hizo por nosotros, por ti, por mí. Todos los días. Porque esa es la manera de cultivar la gratitud. Si tú no le dices a tu esposa o a tu esposo gracias por un chicle que te trajo, ¿te crees merecedora o merecedor de todos los favores que Dios derrama sobre nosotros? No es así. No es así. Por eso, en la práctica debemos ser santos en un proceso que dura toda la vida. Vamos avanzando hasta llegar al final. Para ser predestinados, ser adoptados hijos verdaderos y herederos. Dice el Señor más adelante, herederos de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Se requiere esfuerzo? Sí. Levantarse más temprano, Henry. El sábado, mira, mañana tengo que ir. No, todavía no, así que vamos a seguir jugando. Si tú eres cristiano, tienes que pensar desde el día anterior. Las señoras seguramente preparan algunas cosas para el desayuno del día siguiente. No andan corriendo a la carrera en chanclas, preparando de aquí y acá y más allá para dejarles a todos los que no vienen. Y llega tarde de todas maneras. No, se prepara desde un día antes. Dios nos da la capacidad de pensar y de prepararnos, hermanos. Porque ya hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Recuerda esta palabra, químicamente. Genéticamente vamos a ser como Dios. No digo que vamos a ser dioses, esa es una herejía. Vamos a ser de su familia completamente. Con un corazón de carne. Un corazón suave, moldeable, no rebelde. No, yo no, así estoy bien. No. El próximo domingo, si Dios quiere y permite, vamos a continuar con el versículo 6. Viendo algunas otras bendiciones espirituales. Esas son bendiciones, hermanos. El ser elegidos por Dios. El ser que nos escogió y que nos haya predestinado para un final glorioso. Oremos. Señor, en esta ya tarde te damos gracias porque eres bueno, misericordioso, porque tu bondad se manifiesta en toda la creación. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver tu bondad, tu generosidad en cada momento de nuestra vida. Gracias porque nos has escogido antes de la fundación del mundo para ser santos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos anima, nos redarguye y nos ayuda a seguir adelante. Bendito seas, Señor, bendito seas 1000 veces, digno de ser alabado. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén.